Bien, hoy día entonces llegamos a la semana 9 y la semana 9 nos convoca a qué tema realizar. El tema que vamos a realizar es El barroco y Francisco y su obra de la vida del Francisco de Quevedo, el barroco y su obra principal llamado La vida del buscón. La vida del buscón. Es netamente pícaro, vamos a ir leyendo, vamos a ir analizando a ver de qué se trata. Para eso, mis queridos alumnos, vamos a compartir la diapositiva que he preparado para que de esa manera podamos ir entendiendo, ¿ya? Y ir entendiendo nuestra clase del día de hoy. Allí vamos, ahí lo tenemos. Vamos un ratito. Muy bien. Ahí, mis queridos alumnos. Entonces, el tema del día de hoy es Francisco de Quevedo, el barroco, la vida del buscón como obra fundamental de el gran Francisco de Quevedo. Ahí está la imagen. Dicho sea de paso, ya les he dejado unas actividades que desarrollen, una tarea que les he dejado sobre, y ayer ya colgué lo que es las diapositivas, los PPTs de la clase del día de hoy, mis queridos alumnos, y ahí también hay algunas tareas, y una de ellas es justamente que tienes que graficar a nuestro gran Francisco de Quevedo. Ahí está, su cara ya lo dice todo, ¿no? A ver, Francisco de Quevedo fue un noble español. ¿A qué se llama noble? ¿Alguien me dice? Tiene privilegios, profe. Muy bien, que tiene privilegios. Noble no viene de nobleza, no, que era bueno, no, no. Cuando decimos un noble ¿De alta español, sociedad? exactamente, muy bien los que están interviniendo. A ver, voy a elegir a quien máxima nota ha obtenido, y dije así la semana pasada, voy a elegir a la delegada o delegado. Acá estoy viendo mi registro y quien cumple con todas las tareas, a ver, es... Vamos a ver de qué grado es esto. El otro, a ver, quien ha obtenido la nota máxima. Sí, definitivamente va a ser. A ver, Curi, Esperanza. Bien. Alumna Curi, ¿está allí? ¿Me escucha? Sí, aquí estoy, Ya. profesor. Usted va a ser la delegada de JUS, ya, de la sección JUS, porque tiene, lo dije la semana pasada, para elegir a la delegada. Y la del salón de Wycliffe, quien ha obtenido la más alta nota, es Krishna Puescas. ¿Está Krishna? ¿Krishna? Sí, profe. Krishna Puescas, usted va a ser la delegada del salón de Wycliffe, ¿ya? De la sección Wycliffe. Entonces, ¿qué cosas van a hacer ustedes? Miren, ustedes ya están allí, atentas a las delegadas, anotándome por favor una listita ahí aparte de los alumnos que van interviniendo. Usted la de Wycliffe, mi querida Puescas, y Curi, la de JUS. Me van a ir anotando cuando yo le diga su participación de tal alumno o de tal alumna, porque voy a poner nota de participación, porque esta clase tiene que ser amena, no solamente tienes un monólogo, sino tenemos que ir intercambiando ideas. Ya, entonces, usted en esos momentos está con su notita y cuando voy a pasar lista, lo mismo también usted me dice quiénes están o quiénes han estado, porque a veces puede fallar el internet, puede de repente surgir algún inconveniente, ¿no? Principalmente que la luz se puede ir, etcétera, pero han estado. Entonces me dice, sí, profesor, ha estado presente. Por eso, chicos, es fundamental que cuando yo ingreso y comienzo a saludar, todos deben estar prendidos sus cámaras o abiertas sus cámaras, porque yo los voy viendo. Si no, lo voy a sentir, aparecerá como falto.
Así que usted tome sus tiempos, arréglese bien, peínese bien, qué sé yo, vea la cámara cómo está, entonces pues para eso me levanto un poquito más temprano. Y no a la hora y veo que caramba que le faltó, que no sé, pues a su cámara y por ahí. Bien, entonces esas recomendaciones muy bien. Ya tenemos 2 delegadas y después de la clase le voy a decir cuáles van a ser sus otras funciones para no interrumpir la clase. Entonces hablábamos de Francisco de Quevedo, ¿no? Fue un noble español, o sea, fue de tener. Fue una persona que, y si la gente que tiene, pues alcanza ¿qué cosa? Alcanza netamente, tiene derecho pues al estudio, al conocimiento, ¿no? A la escuela, al colegio, a ir a la universidad, etc. Entonces, por ende, Francisco de Quevedo no fue un improvisado, sino un hombre de noble español. Político, mírenme, político, porque en esa época habían 2 bandos políticos. Eran los jacobinos, ¿no? Que ya después voy a explicar, y los otros, los antisemitas, ¿ya? Que después ya comienza a aparecer esto de los judíos, no judíos. Político y escritor de la época barroca. Ahí está, de la época barroco. ¿No? Después ya le voy a explicar qué cosa es la época barroco. Nació el 14 de septiembre en 1580. Miren, ya más o 1580. Ya estamos avanzando, ¿no? En Madrid, España. Murió el 8 de septiembre en 1645. Villanueva de los Infantes. Allí muere en España el gran Francisco de Quevedo. A ver, ¿y qué cosa escribió él? ¿Qué cosa puso, digamos, para el conocimiento de nosotros? Primero, el buscón, pero después ya le pone el nombre La vida del buscón, el buscón, ¿no? Ahí está, mire, es una novela picaresca escrita en 1604 sobre las aventuras de Don Pablos. No es Don Pablo, sino Pablos, de Don Pablos. Intenta convertirse, o sea, Pablos intenta convertirse en un caballero. Acuérdate que el Quijote de la Mancha también su sueño era convertirse en caballero. Es como si en la época, mis queridos alumnos, ser caballero era pues lo máximo, ¿no? Era por decir, ah, pues yo mira lo máximo. Es como por decir ahora, no sé, pues, no sé, si me imagina algo, tener popularidad, ser el más popular. Entonces, en esa época todos querían convertirse en un caballero. Y ya les expliqué qué cosa es un caballero. Un caballero, pues, es un distinguido, uno que va a ir caminando de pueblo en pueblo, salvando vidas, ayudando, ¿no? Y por ende va a tener, pues, amoríos y todo eso, ¿no? Dice, intenta convertirse en un caballero y alcanzar un mayor estatus de clase en la vida. Eso es lo que te hacía ser caballero. El ser caballero te decía, yo tengo un título y por ende todos me tienen que respetar y caminar, ¿no? Entonces, eso más o menos eran los que intentaban ser caballero en la época. Fracasa al final, fracasa, en su intento de convertirse en caballero fracasa, al final se convierte en un pícaro. Un pícaro es lo que vamos a analizar ya cuando lo analizamos en la vida del buscón, de qué se refiere. También tiene otro libro u otra obra, Sueños y Discursos, compuesta por partes, Sueño del Juicio Final, El Alguacil Endemoniado, Sueño del Infierno, El Mundo por Dentro, Sueño de la Muerte. Francisco de Quevedo adapta la tradición humanista a su época. O sea, él comenta de todo lo que él está viendo en su época, escribe cómo era la tradición humanística a su época, a través de breves anécdotas, para lograr ejercer una crítica social hacia todos los estamentos de la España de las Austrías, así se le llamaba España, ¿no? De la España de las Austrias. Acuérdate que España, mis queridos alumnos, en la época del renacentismo, se convierte en potencia del mundo, conjuntamente con Inglaterra. Es potencia. ¿Por qué? Por el gran imperio, por la riqueza que obtiene cuando hacen pues los famosos descubrimientos y luego conquista. Y allí está cuál, fundamentalmente, el imperio de los incas o América, ¿no? En ese entonces conocida de esa manera. Aquí quiero detenerme un ratito porque ya estamos hablando del barroco. A ver, le decía que el barroco, mis queridos alumnos, estaba dividido en dos. Esa etapa, ¿no?
El barroco pertenece al renacentismo, es la última etapa. En el siglo XVI, déjame decirte, en el siglo XVI es donde España alcanza el máximo esplendor. A esa época se le conoce como el siglo de oro de España y por ende también el siglo de oro de la literatura española. Es donde más se produce. ¿Pero por qué? Porque había sobreabundancia, había mucha riqueza. ¿A consecuencia de qué? De las conquistas que hacía. Toda nuestra riqueza, ya ustedes por historia lo saben, toda la riqueza que se encontró aquí en el Perú, acuérdate que el oro, el Inca lo tenía solamente para hacer objetos de adorno, etc. El oro en el Perú en esa época no tenía ningún valor. El valor solamente era para hacer, digamos, vasijas, para hacer cerámica, para el Inca, para los nobles, pero no tenía ningún poder económico. Para lo que usaban también en su cabeza, sus cuellos. Claro, sus atuendos, sus adornos y todo. Para eso servía el oro. Pero en España, chicos, en Europa el oro tenía pues mucho valor. Eso es lo que motiva por qué viene España al Perú. Porque se entera de que hacia el sur, cuando conquistan, primero cuando llegan descubren América, escucha Colón y todos los españoles que habían venido con él, que hacia el sur, porque ellos llegan pues por América Central, ahí llegan, ¿no? Por América Central, descubren que hacia el sur, o sea, más abajo, había un gran imperio en donde dicen que el oro estaba así como para recoger. Y a eso se referían, pues, ¿no? Por ejemplo, en la época de los incas, mis queridos alumnos, el Coricancha es un gran lugar donde solamente estaban las ñustas. ¿Quiénes eran las ñustas? O las hijas del sol, así le llamaban. Eran mujeres seleccionadas para lo que era la servidumbre y todo lo que requería el Inca. Eso eran las ñustas. Y todo ese palacio del Coricancha, mis queridos alumnos, estaba enchapado en oro. ¿Enchapado qué significa? Que sus paredes, así como si nosotros utilizáramos el terrajeo o la pintura. Profesor, ¿y, Sí, las que eran Newstam eran de sociedad baja? No, eran justamente de la nobleza, de la nobleza. O de repente también conquistaban a otras, acuérdate que los incas también conquistaban territorios, ¿no? Y por allí, por ejemplo, eso sí, los incas respetaban las clases sociales que cuando entraban a los pueblos o conquistaban, por ejemplo, a los chancas, a los huancas, a los amazonas, a los chachapoyas, han ido conquistando, ¿verdad? Y entonces ahí respetaban los estatus de esas personas quienes estaban entonces. Y si eran pues mujeres, lo destacaban o lo llevaban a lo que era esto de el famoso Coricancha, ¿ya? Y más o menos así se transcurría. Entonces, por ejemplo, el Coricancha, mis queridos alumnos, ¿no? Según el Inca Garcilaso de la Vega, cuenta de que era enchapado, o sea, estaba forrado la parte externa e interna de las paredes con oro, ¿se imagina? Claro, ¿por qué? Porque en esa época el oro, pues acá no tenía, digamos, el valor económico. Y cuando llegaron los españoles, pues barrieron con las vasijas, adornos, esos enchapes que tenía. O sea, se llevaron entonces el oro como tenía valor, llega a España y España florece, pues se convierte en una gran potencia. Y profe, sí, profesor, o sea que España creció técnicamente gracias a nosotros. Exacto, claro. Por eso siempre. Profe, Sí, ¿por sí, qué el oro Palma, no dime. tenía valor acá? ¿Por qué? Porque acá no existía lo que se llamaba una moneda. No había, digamos, solamente acuérdate Era como que. algo normal, profe. Entonces, si nosotros hubiéramos creado la moneda, hubiéramos sido técnicamente millonarios. Claro. No éramos. O sea Nosotros, que le dimos un mal uso al oro. No, la época de los incas, mis queridos alumnos, era muy, la época de los incas muy organizado, no había pobreza, todos tenían que comer, el inca distribuía de tal forma, claro, eso sí, pues allí, por ejemplo, no habían, porque cuatro normas tiene el imperio de los incas, ¿no? El Amazúa, el Amaqueya, Amayuya,
¿ama qué? ¿El otro? No recuerdo. Pero eran 4 normas. ¿Y qué cosa te decías? Que no seas ocioso, que no seas mentiroso, ¿no? Que no ambicies, y lo otro era que seas moralmente ético. O sea, no existía pues corrupción, no mentías, o sea, todo era bien esto. Con 4 normas nada más el imperio se gobernó. Profesor, a cambio ellos intercambiaban las cosas que Muy tenían. bien, claro. ¿Por qué no existía, no le daban valor al oro, mis queridos alumnos? Porque cuando ya tú le das valor a una cosa, ya creas ambición. Y tú recolectas, recoges, recoges, como tienes un poco más, comienzas ahí y te vuelves rico. ¿A dispensa de quién? Del otro que de repente no tiene. Entonces, el Inca que ¿Se decía, volvería todos, algo avaro? claro, pero entonces el Inca decía, todos acá somos iguales. Por eso, que cuando se casaban en la época del incanato, al varón le daba un topo. ¿Un topo qué cosa era? Una gran extensión de tierra y le dice, toma, esto va a ser para ti, para que tú lo produzcas. Y a la mujer le daba medio topo. Con topo y medio, esa familia vivía felices. Ahora, como dice uno de sus compañeros, ¿y qué cosas intercambiaban? ¿Cómo entonces obtenían? ¿Cómo compraban, diríamos? Es, No, es un trueque. muy bien, es el famoso trueque. Trueque es cambio. Si, por ejemplo, ¿no? Digamos, la región del Cusco produce papas, yuca, camote y todo lo demás, los tubérculos, por decir que eran de la época, pero más allá produce lo que era, por ejemplo, la carne de llama o la llama para cargar sus cosas y todo, y produce otro. Iban y se encontraban en una feria, una especie de feria, y le decía, dame tú un poco de tu carne y yo te voy a dar un poco de la papa o de los tubérculos que tengo. Y de esa manera, eso es el famoso trueque. ¿Hacían trueques de varios sentidos? De todo se intercambia. Entonces no había moneda, simplemente eran los cambios. Así funcionó la economía hasta que llegaron los españoles y cuando los españoles ya trajeron la moneda y la avaricia y le dan valor al oro o a los metales, ya comienza lo que ahora conocemos, pues, ¿no? Y se crea también la pobreza Profe, y todo. creo que en la India todavía hay un mercado que hace eso. Claro, no, miren chicos, no yendo muy lejos, mi querido Luis Guamán, estás participando, muy bien. Mira, mi querido Luis, no yendo muy lejos. Hay que ir a nuestros Andes, nuestro Perú. Todavía se sigue haciendo eso. Nuestras comunidades campesinas siguen haciendo. Yo, cuando estuve más o menos visitando un poco el Perú, me interné en una de las famosas estancitas que le llaman, ya yo pude apreciar. Esta estancita producía carne, leche, y había unos pequeños quesitos, hacían, ¿ya? Y llevaban, con unas llamitas, llevaban y se internaban 2, 3 días, y la persona, el arriero se le conoce, lo llevaba todo, llevando todo esto. Y después de 3 o 4 días aparecían, porque ahí le ponían unas campanitas a las llamitas, ¿no? Porque, ojo, en la sierra todavía a las llamas lo siguen utilizando como bestias de carga, o sea, cargan sus Sí, cositas, ¿ya? No solamente es el caballo nos traen los europeos, la mula también y los burros, los asnos también nos traen los europeos, pero antes se trasladaba a base de llama, y la llama era una bestia de carga que se transportaba. Entonces, las llamitas, Profesor, a ver, termino entonces, con esto la idea, termino. Entonces, las llamitas aparecían sonando su campanita, y aparecían, y significaba que ya venían de otro lugar trayendo papa, oca, haba, de lo que producía. Miren, en nuestra economía de nuestro Ande, todavía en algunos lugares se sigue practicando el trueque. Llevaba carne, queso, esta persona que producía, y a cambio traía papa, traía pues el haba, el oyuco, la oca, la mashua, todo eso, y de esa manera. Y se podía vivir tranquilo. Hasta ahora todavía se hace, le digo, o sea, no yéndose muy lejos, en nuestro Ande. Sí, a ver, ahora sí un comentario para poder seguir con la clase. Dígame, hija. decía que en cierto sentido antes los incas éramos más humildes que ahora, Eh, porque ahora creo la mayoría se basan más en el dinero que hacer los trueques por necesidad, algo así. Muy bien, Geraldine Soto. Evidentemente, en la época de los incas, por eso ahí era prohibido mentir. El que mentía ya sabía que lo que le esperaba, Le ¿no? Y era, cortaban la cabeza.
No tanto eso, porque no había sacrificios humanos. Eso es lo que nos han mentido. No, no. Eran castigos corporales. Los mandaban pues a lugares, ¿no? Y ahí los encerraban con el frío y todo. Y lo otro era de que no existía lo que se llamaba el ocio. Todos trabajaban, todos. Desde el niño, desde cuando ya tenía cierta conciencia, ya lo ponían a trabajar en algunos trabajos propios, que recreativos que lo llamaban, ¿no? ¿Cuál era? Cazar avecías, por ejemplo, y recolectar plumas. ¿Para qué? Para el Inca, ¿no? Para y toda la nobleza, para que le puedan dar y pueda pues tener unas almohadas cómodas, etcétera. Mire, eso lo cuenta el Inca Garcilaso de la Vega o Guamán Poma de Ayala también en su tratado de las visitas, ¿no? Bien, vamos a seguir entonces. Estamos en España y la época barroca, justamente este siglo, le decía, en el siglo XVI, se le conoce como el siglo de oro de la literatura española, o en general, el siglo de oro de España. ¿Por qué? Porque había conquistado territorios y vivían de todo ello, ¿no? Y así ha ido transcurriendo esto. Este siglo está marcado por la decadencia política. Entonces, después del siglo de oro, chicos, ya comienza, a este justo aparece el barroco. Se le llama como el siglo de la decadencia, el siglo XVII. El siglo XVII se le conoce como el siglo de la decadencia. Ya pues comienzan a fracasar algunas cosas. Ya, por ejemplo, en este territorio nuestro, ya habían levantamientos, ya no tenían que estar con, aparece Tupac Amaru en su lucha por la libertad, los próceres, precursores, y así. Entonces ya como que la economía española ya no funcionaba, tenían que mandar más soldados desde España hasta América, mira todo lo que costaba, ¿no? Comprar más embarcaciones, entonces ya, ¿qué cosa? Hay un detrimento, una escasez ya en lo que era España de esa época. Y justamente en esta época se le conoce como el barroco. Pero el barroco en realidad, ¿qué cosa es, chicos? El barroco es si el renacentismo te dice que vamos a disfrutar de la belleza de los cuadros famosísimos. Por ejemplo, ustedes habrán visto por ahí en algunos libros, algunos de repente, habrán visto una especie de cuadros pintados, ¿no? En la que resalta la figura humana, a veces personas desnudas, o de repente también ustedes habrán visto unas ¿De los esculturas. griegos? No, después fue en el barroco, en el renacentismo. Por Profe, ejemplo, ¿y en qué época unas fue del Titanic? del Titanic ya fue después, ya comenzando el siglo XX, 1900 y picos, cuando ya, ya se inventa todo, pero eso es más adelante. Pero lo que yo les quiero decir, chicos, es de que en esta época comienza pues lo que se llama ya el exceso de la belleza. Por ejemplo, hay unos cuadros que ustedes van a ver, de repente van a verlo, lo van a la televisión, qué sé yo, en videos, etcétera, que resaltan las figuras de las personas a veces que están echadas, con el abdomen descubierto, ¿no? A veces pues con los senos descubiertos, pero todo es desde el punto de vista artístico, pintados, ¿verdad? Y unos niños desnudos. Eso era el renacentismo, chicos. Tenía totalmente, ya se decía, ya pasó la Edad Media nos inculcaban esto, nos decían esto, entonces aparece el Renacimiento. Y a eso, agregado a eso, mis queridos alumnos, ya en el arte, por ejemplo, es el barroco. El barroco es el exceso de la belleza, el exceso de la belleza, ya es en demasía. Por ejemplo, si tú ahora ya que levantan esto de la pandemia, yo especialmente te voy a decir que visites el centro de Lima, en el Jirón de la Unión, hay una iglesia que se llama la iglesia de la Merced, que está justamente entre Moquegua y Jirón de la Unión. Allí tú vas a darte cuenta, pero anda, acércate, no ingreses, sino párate en la puerta y al frente y aprecia toda la fachada, cómo está realizada. Está hecho, pero con una exactitud y una belleza, pero un exceso ya. Está lleno de Profe, hay una, querubines. en una de esas creo que cobran para el ingreso. Claro, exacto. Ya, por ejemplo, ahí, ¿no? Cuando uno visita esos museos, y te vas a dar cuenta que es el exceso ya del arte. A Profe, eso una pregunta. le llama el ¿Eso es, barroco. profe, eso es donde están las
catacumbas y eso ahí. Ya, las catacumbas ya pertenecen también a esa época, pero lo que yo te quiero decir, cómo se resalta, o sea, cuando ingresas, por ejemplo, a No, estas no, antiguas, pero la iglesia está por ahí. claro, exacto, estás hablando de las catacumbas, claro, las catacumbas están en la iglesia de San Francisco, ya, pero te vas a Girón de la Unión, que es una zona bien comercial, ¿no? Donde están tiendas comerciales, ya que es no solamente peatonal. Allí vas a la iglesia de la Merced, pero te vas a detener en la parte para que veas el frontis, o sea, la pared cómo está. Allí está el barroco hecho. Acuérdate que los españoles acá mucho trajeron también eso cuando ya y esa parroquia o esa iglesia data de esa época, imagínense, ¿no? Cuántos años. Y si tú ingresas, wow, te vas a quedar maravillado cómo la madera lo trabajaba, de tal forma que un tallado, eso es barroco. El barroco, entonces, ¿qué cosa es? El exceso de la belleza, de la estética, ¿ya? Concepción pesimista, en la época del barroco, desconfianza en la naturaleza y el hombre. Ya comienzan las pugnas, las luchas en esta época del barroco. ¿Quiénes eran los enemigos de Francisco de Quevedo? Como era político, tenía que tener enemigos. ¿Sabes de con quién se pelea, mis queridos alumnos? Con otro, con otro escritor. El escritor es Luis de Góngora, que es la que vamos a estudiar la próxima clase. Luis de Góngora. Hay una lucha encarnizada entre los dos. Y tal es así que le dedica un libro, le dedica un poema a su enemigo, a Luis de Góngora. Ahora te voy a explicar en qué se basa, porque es pícaro Francisco de Quevedo. O sea, si en esta época hubiera existido, hubiera sido temido por mucho porque era un humorista y a través de su humor, pero un humor fijándote pues en las cuestiones personales, físicas, económicas, te Humor hace negro, por así trizas. decirlo. Más o menos como burlón, ¿ya? Enemigo. Entonces, esa es la novela picaresca. Francisco de Quevedo le gustaba burlarse de otros artistas de la época, ¿ve? Le gustaba burlarse de otros artistas de la época. Y uno de sus enemigos es Juan Ruiz de Alarcón, un dramaturgo, burló de su pelo rojo y jorobado. Miren, ve, no se burlaba de su joroba y de su pelo rojo. Ya me imagino qué le diría a Juan Ruiz de Alarcón. De Juan Pérez de Montalbán. A ver, a Juan Pérez de Montalbán, ¿qué cosa era? Hijo de un librero que había luchado contra lo que era la lucha contra España. En ese entonces estaba con los moros, se burlaba de su color y todo. Luis Pacheco de Narváez, maestro de esgrima. Esgrima son los que dominan muy bien la esgrima, o sea, la espada, ¿no? Pero no es espada en realidad, sino es como... Es una espada delgadita. Exacto, eso se llama esgrima. Se copiaba. Maestro de esgrima, Pancho combatió con Quevedo porque él critica su trabajo. Se quitó el sombrero en el primer encuentro. Quevedo burló de Pacheco en el Buscón. En la vida del Buscón, ahí aparece Luis de Pacheco Narváez. Y al otro, chicos, a quien sí ya lo tuvo, pero así, y tuvo una gran pelea, inclusive físicamente se agarraron los dos, es con Luis de Góngora. Ahí está Góngora. Quevedo acusó a Góngora de ser un sacerdote indigno, miren, homosexual, jugador y un escritor malo. Miren cómo era Góngora de duro, ¿no? Escribió un sonet sobre una nariz de Góngora. ¿Por qué? El error físico de Góngora era que era de nariz pronunciada, lo que nosotros llamamos acá como ¿qué? Como narizón, ¿no? Y de eso hace trizas Góngora, ¿ya? Y ahí justamente un poema se lo dedica a Góngora más adelante, cuando vamos a analizar. Y aquí está, mi querido alumno, es el poema que les estaba hablando, ¿no? Poema de Francisco de Quevedo. Esto va a servir de análisis, chico, porque tú vas a comenzar a analizar esto. A ver un ratito. Ahí. Vas a analizar porque esto también es parte de la actividad, de la tarea que les estoy dejando. A ver, mira lo que decía de Luis de Góngora, Francisco de Quevedo. Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa, mire, con términos, ¿no? Superlativa que significa, por ejemplo, cuando yo te digo, ¿no? Una palabra superlativa. Si decimos nosotros, por ejemplo, casa, ¿cómo será en superlativo? Casona, casón, Una casota. nariz
Una nariz Claro, grande, por así decirlo. superlativa, casota, ¿no? Érase una alquitara medio viva. Ahí vas a ir buscando qué cosa es alquitara, medio viva. Érase un peje, era un pescado, un peje espada mal hecha. Era un reloj de sol mal encarado. Érase un elefante boca arriba. Miren, ¿eh? Cómo se burla de la nariz. Érase una nariz sayón y escriba. Un ovidio nazón mal narigado. Érase el espolón de una galera. El espolón quiere decir la parte delantera de un buque, ¿no? Imagínate. Llegó solo un libro para eso, profe. Claro, érase el espolón de una galera. Érase una pirámide de Egipto. ¿Te imaginas su nariz comparando con una pirámide de Egipto? O sea, ese es, Profe, está Puentegüera. claro, mira, las 12 tribus de narices era. ¡Wow! Érase un naricísimo infinito. Frisón, archinariz, caratulera, sabañón garrafal morado y frito. Ya, pues te imaginas, pobrecito el gran Luis de Góngora. Así era Francisco de Quevedo. Era mordaz, era burlón, era sátiro, ¿no? Sátiro en el sentido de que hacía sátira, se burlaba. En 1639 fue detenido. Todos sus libros fueron confiscados y fue llevado al convento. Se dedicó totalmente a leer, rezar y escribir su vida en la cárcel. Cuando se fue del convento en 1643, era débil y enfermo y se murió 2 años luego. Llegamos a la obra de la vida del Buscón. Ahí está Francisco de Quevedo, el imponente, siempre su participación era así. Te he analizado a través de este cuadrito para que se sepa qué cosa es la vida del Buscón. Esta es su obra máxima del gran Francisco de Quevedo. Hay otro poema también que escribe, que se llama, a ver, déjenme un ratito saber. A ver, aquí lo tengo. Es Poderoso caballero es don dinero. Poderoso caballero es don dinero. Imagínate cómo dice él que a través del dinero se puede conseguir todo, ¿no? Y eso es un poema también muy, muy como para reírse. El título es, a alguien de repente le interesa leer, Poderoso caballero es don dinero. Profesor, Poderoso disculpe, una caballero es pregunta. don dinero. Sí, ¿La Inquisición significa quemar o algo así? claro, eso es lo que vamos a llegar ahora. Ahora lo que vamos a llegar, ¿ya? A ver acá lo que está. Entonces, muy bien, La vida del Buscón, escrita por Francisco de Quevedo. Novela picaresca. Siglo de la literatura española. En el siglo de oro se escribió, de lo máximo que estaba España. Época de transición entre el Renacimiento y el Barroco. Allí se escribió La vida del Buscón. Libro fue publicado en 1626. Quevedo reconoció haber escrito con el fin de evitar problemas, la Inquisición. Quevedo reconoció haber escrito con el fin de evitar problemas de la Inquisición. Chicos, la Inquisición en esa época difícil de España, porque, a ver, la religión católica, que en esta época surge la lucha justamente de los católicos con los protestantes. Ahí aparece Martín Lutero, principalmente con ya renovación de la iglesia, ¿no? Ahí es donde la iglesia, que era una sola, se rompe y aparece lo que se llama, ahora ya conocemos como los evangelistas y los católicos, etc. Entonces, en esta época surge esto, pero para perseguir los de la religión católica, para perseguir a los opositores, porque ya comenzaban a hablar mal de la iglesia y todo lo de la iglesia católica, quiero decir, crean lo que se llama un tribunal, y a este se le conoce como la Inquisición. Todo aquel que, decía, ¿no?, se opone a lo que vendría a ser los mandatos de que nosotros decimos, serán juzgados, serán torturados o de repente serán quemados. Imagínate, ¿no? Y allí, por ejemplo, los grandes científicos de la época se veían limitados.
de repente por ahí aparece un gran científico, Nicolás Copérnico, mi querido alumno. Nicolás Copérnico descubre de que la Tierra no era el centro de todo, sino que era el Sol el centro de todo. Y la Tierra giraba, imagínate, alrededor de un eje, decía. Por eso existe el día y la noche, cuando se hace el movimiento de rotación. Y cuando es la traslación, giraba alrededor del Sol. Por eso existe el invierno y por eso existe el verano. Cuando estamos de cara al Sol es el verano y cuando estamos de espalda al Sol es el invierno. Imagínate, ¿no? Todo eso ya lo descubrió el gran Nicolás Copérnico. Quien siguió su teoría, ya sabemos qué le pasó a Nicolás Copérnico, ¿no? ¿Saben o no? Por decir eso en una época... ¿Lo quemaron? Muy bien, muy bien. Decir eso en esa época, Creo mi que querido... porque estaban diciendo otra cosa de lo que en ese entonces se decía. Claro. Entonces, como no creían en eso, lo mandaron a matar. Imagínate, claro, en ese entonces... Iba en contra de lo que sabían, de lo que En ese entonces, mis queridos alumnos, se decía, por ejemplo, que la Tierra era el centro de todo. Y cuando La Nicolás... Inquisición fue por la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica, como para reprimir a todos los que se oponían, a todos los que ya... Es que ya el humano, el pensamiento, es como de acá, como lo que ha sucedido pues en el Perú, y creo que sucede en todas las sociedades. Nos pueden decir ya 30 días ya que nos encierran, pero ya 60 días ya dice, ya no, uno ya se siente, no, ya más nos vamos y protestamos, idéntico, ¿no? La Iglesia Católica comenzó pues a tener situaciones, cosas, ya el pueblo creyente dijo, no, esto ya no va para más, voy a ir en contra, y comienza la ayuda de los científicos a decir cosas, uy, acá nos han estado engañando. Entonces, para aplacar eso y para callar, se crea la Santa Inquisición. Entonces, si tú tenías que decir algo, tenías que estar calladito. Porque si decías, llegabas a la Santa Inquisición, como está aquí, mire, aquí ya lo están juzgando a un personaje, y acá ellos dictaban, y acá te dictaban ¿qué cosa? Por ejemplo, el confinamiento era lo peor. En una rejita así pequeña de 1 metro por metro y medio, ahí te metían, y no se sabía por qué tiempo. ¿Eso quiere decir que si no hubieran terminado la Inquisición, la ciencia nunca hubiera avanzado? Muy buena reflexión, mi querida alumna. ¿Qué cosa hubiera sido si es que no hubiera existido esta Edad Media? La Edad Media. La Edad Media es donde todo estaba referido solamente a la creación, a Dios, ¿no? Y ya no se avanzaba en la parte, pues, digamos, científica. Básicamente todo lo que tuviéramos ahorita no existiera, gracias por eso. Y, claro, o de repente si no hubiera existido la Edad Media, quizá de repente ya no sé dónde estaríamos habitando ya otros planetas, ya se hubiera descubierto muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ese es tema de otro día que vamos a reflexionar. Entonces, se da, y justamente Francisco de Quevedo escribe la vida de Buscón para evitar justamente esto de la Inquisición, ya que él, escúchame, ya que él pues criticaba mucho a los personajes de la época. Nadie se salvaba, hasta los miembros de la iglesia también, ¿no? Y para evitar eso, escribe la vida del Buscón, que aquí está resumida de esta forma. ¿Cuál era el contenido? Dice, ahora sí estamos analizando la obra, relata las aventuras y andanzas del pícaro Don Pablos de Segovia. Ahí está el personaje principal. Entonces yo te puedo preguntar, ¿quién fue el personaje principal de la vida del Buscón? Es del pícaro Don Pablos de Segovia, ¿no? Las aventuras y andanzas, desde su infancia hasta fuga a Indias. ¿Qué cosas era Indias? A ver. Es un país o una En isla. ese entonces. Una isla, un pueblo. No. España, en ese entonces, alguien está chateando, sí, de repente está dándome la respuesta. Ya, a ver, le decía, las Indias era conocido a todo América, a lo que habían descubierto. El caso del Perú era las Indias, así decían los españoles, a las Indias. Entonces, el gran Pablos de Segovia, aventuras y andanzas, hasta su fuga a Indias, o sea, se fuga, se viene acá al Perú, se viene a América, porque era pues de los españoles una colonia, acuérdate. A eso se refiere a India, no se refiere a la India como país,
sino antes decían a todo este territorio que habían conquistado ellos, las Indias, las Indias. De ahí viene pues el indio, ¿no? De ahí viene este término que no nos gusta pues a muchos, que es despectivo, ¿no? Los españoles decían de esa manera. Como en todas las Profesor, novelas, sí. entonces, en vez de decir que venían hacia aquí, decían, vamos hacia las Indias. A las Indias, exacto, exacto. En la época, así decían, ¿no? Como en todas las novelas picarescas, el autor trata de reflejar los diferentes aspectos de la sociedad española del momento. Por eso, chicos, ¿por qué nosotros estudiamos la literatura? Porque ahí el autor nos refleja de cómo fue la vida de en ese entonces, en el momento que está escribiendo. Por eso es importante nosotros que enseñemos literatura, porque a través de la literatura, chiquitos, sabemos, mis queridos alumnos, Profesor, sabemos de que cómo era el pensamiento, cómo vivían en la época. Entonces, en la Vía del Buscón justamente nos traslada eso, dice, trata de reflejar los diferentes aspectos de la sociedad española del momento. Ahí está. Serie de profesor, aventuras. Sí, sí, a ver, Luis. entonces, la historia, las lecturas, las obras que escribieron durante todos estos años nos relatan las historias de todos sus tiempos. Claro, claro. Si tú te he Profesor, mencionado, profesor, el ejemplo nada más te he puesto, por ejemplo, te he puesto cómo fue el imperio de los incas. ¿Quién lo escribió? El Inca Garcilaso de la Vega a través de los comentarios de los incas. Por ejemplo, Profesor, entonces, profesor, también, entonces, que mediante la literatura podemos hacer como que si estuviéramos en ese momento. claro, es que conoces más. Eso es tener cultura. Mm. Tú sabes más o menos si tú agarras un libro, ¿no? Y comienzas a leer, ya te ves reflejado cómo era el pensamiento y cómo vivían en la época. Por eso es importante leer. De ahí viene pues el conocimiento literario que puedas tener. Vamos avanzando, mis queridos alumnos. También la Vía del Buscón es serie de aventuras. El personaje fracasa. Ya les dije, ¿no? Fracasa, quiere ser caballero y todo y fracasa. Y sus fingimientos de nobleza, miren, sus fingimientos de nobleza, nobleza, te vuelvo a repetir, no es de que sea bueno, sino de que él dice que De alta sociedad. de alta sociedad, engaña a muchos, son desenmascarados sin cesar. Por ejemplo, acá lo tienes con una dama de la época, ya me imagino, pues, ¿no? Pero también su personaje fracasa por su búsqueda de estabilidad económica y social. Se quiere aprovechar de eso. ¿Quién es lo que ahora, por ejemplo, tenemos? Al estafador, a ese que quiere ganar rápido la forma, ¿no? Y poder ascender y tener, es lo que podríamos tener en la época también. Entonces, en todo tiempo han sucedido eso. Y ahí está la pirámide, mire, de cómo eran las sociedades de ese entonces, ¿no? En este gráfico que es el contenido. Los temas, ¿qué cosa trata en los temas de la vida del Buscón? La pobreza y la religión, aspectos característicos de la sociedad. La pobreza y la religión eran los aspectos característicos. O sea, en función de la pobreza y la religión giraba todo lo que era la sociedad de esa época. La imposibilidad del ascenso social era difícil. Si tú no eras noble, no tenías cierto, digamos, nivel, no podías tú ascender, que ahora es diferente, ¿no? Ahora tú, por ejemplo, puedes ser pobre, pero si tú, por ejemplo, te refugias en los estudios, ¿no? Comienzas a estudiar más y más, llegas a la universidad, te conviertes en un profesional, un gran profesional. Profesor, Y pucha, entonces y antes así, llegabas a la alta sociedad por herencia. nada más. Muy bien tu ¿No? análisis, Geraldine Soto. Muy bien. En cambio, ahora no. Ahora, por ejemplo, tenemos a una astronauta que está participando en la NASA, que este último lanzamiento que han hecho, por ejemplo, ella cuenta su historia. Su historia pues era pues de su casita bien pobre, bien humilde, ¿no? Allá en su tierra. Y miren a dónde está ahora. Y tranquila, ya a todos sus padres ya se lo llevó a Estados Unidos y están dándose de la gran vida. O sea, sí, pero en cambio en esa época no se podía. La imposibilidad del ascenso social. El personaje pone todo de su empeño, quiere hacerlo. Borrar sus orígenes, imagínate, borrar sus orígenes, porque el decir que eras pobre, ahí ya estabas sentenciado a lo peor, ¿no? Borrar sus orígenes y alcanzar una posición más alta. Todos sus intentos fracasan, ¿no? Pablos, quien es las apariencias, Pablos, quien es el autor, pertenece al mundo de las apariencias, ¿no? Lo demuestra con sus frecuentes cambios de personalidad.
¿Cuál es el fin? Deslumbrar y sorprender a la gente. Deslumbrar y sorprender a la gente. La moral y su nulo valor moral. Claro, si tú no tienes moral, si tú no tienes, algún momento se te va a descubrir, pues si van a decir que esto es un fiasco, es un fracaso, no es lo que yo creía. Sus desgracias son narradas desde el punto de vista moralizante de una clase social que se ve empujada por la deshonestidad y la hipocresía. Lamentablemente, como en toda sociedad, mis queridos alumnos, siempre existe esto, la deshonestidad y la hipocresía. El deshonesto siempre existe, siempre se da. Y la hipocresía. Bien, la estructura. ¿Cómo está estructurado la vida del Buscón? Obra compuesta por 3 libros. El libro 1, 7 capítulos. El protagonista narra sus orígenes. Eso es en el libro 1. En el libro 2 tiene 6 capítulos. Se desarrolla en el tránsito a diversos lugares. Va recorriendo varios lugares. Libro 3, Madrid, 10 capítulos. Madrid ya sabes que es la capital de España. Pues nunca mejora su estado quien muda solamente de lugar y no de vida y costumbres. Profesor, eran capítulos con páginas largas, ¿no? No, son eran pequeñísimos. cortas. La obra es corta, solo que el capítulo, por ejemplo, puede ser en una página o 2 páginas máximo. Es bonita esta historia, si ustedes ahí tienen, para que en plan lector vayan desarrollando, porque parte de eso. Si es que por ahí les gusta la novela picaresca, lean La vida del Buscón de Francisco de Quevedo. Los personajes... Profesor, sí. Francisco de Quevedo murió faltando 6 días para su cumpleaños. Ah, muy bien, estás investigando, estás indagando. Muy bien, mi querido Luis, es así, imagínate. Pero ya murió débil todo porque fue confinado, ¿no? A un convento, que era un sinónimo de cárcel. Personajes principales, protagonista segoviano y se le conoce como el Buscón. Pablo Segoviano, ¿ya? Pablos Segoviano, se le conoce como el Buscón. Pablo, su infancia marcada por conflictos familiares que influirían en su vida. Sí, pues, a veces cuando tienes una infancia triste, penosa, te marca para toda tu vida, si es que no tienes la ayuda de un profesional o si es que tú tienes el deseo de salir adelante, ¿no? Se hace pasar por quien no es y adopta otros nombres, ese es el famoso Pablos. Clemente y Aldonza, otro personaje, son los padres de Pablos. Diego Coronel es el amigo inseparable de Pablos. ¿Quiénes están en los personajes secundarios? Pablo se topa a lo largo de la historia con gente que se aprovecha de él, también tiene esas cosas. Los estudiantes de Alcalá de Henares, era una especie de universidad. El licenciado Cabra, Alfonso o Alonso Ramplón, tío de Pablos. Todos ellos vienen a ser los personajes secundarios y principales. Ahí está la carátula, ¿no? De la vida del Buscón. La vida del Buscón, una variedad de relato picaresco distinguible de sus predecesores. No solo diversión y humor para los lectores, no solo los autores también utilizan estas obras para realizar críticas sobre las sociedades de aquel tiempo sin atacar a ciertas personas de forma directa. Otro de los rasgos comunes de las novelas picarescas, el ingenio del protagonista durante todas sus aventuras, ¿no? Así como El Lazarillo de Tormes, ¿te acuerdas? Que también es una novela picaresca. ¿Te acuerdas del Lazarillo de Tormes? ¿Alumnos? Sí, profe. Sí, profe. El Lazarillo de Tormes también va aprendiendo cosas en su vida, ¿no? Pero esto ya la pobreza lo empuja a hacer. Y en cambio acá, la vida del Buscón, parecido con el Lazarillo de Tormes, tienen esa similitud, consideradas por eso obras picarescas en su época. Así es, mis queridos alumnos, y cómo desarrollamos la clase del día de hoy. ¿Ya? Solamente lo que me toca decirles es que vayan a CIENET, ahí están las actividades, tareas, y las tareas me las estarán acompañando o ya enviándomelo al Gmail, al correo, por favor, toda esta semana tiene, ¿ya? Para ya ir hasta el lunes. No, hasta el lunes, profe. Sí, pues no digas hasta el lunes, pues puede ser hasta el Profesor, sábado. ¿copiamos las diapositivas?